fusionadas, coalicionadas con el único objetivo de recuperar la patria. Bueno, ustedes dicen que quieren referirse a algunos temas. Por ejemplo, empecemos con el tema de los jubilados. ¿Qué opinan ustedes y usted como director de esta agrupación acá en Azuay? Es triste, es lamentable, qué triste que el gobierno no lo tome con seriedad esta situación. Nosotros estamos con el pueblo, con la gente. Este es un asunto muy delicado, sabemos perfectamente que los jubilados están haciendo un justo reclamo. Han pasado 2 años de este gobierno y no se ha podido dar una solución respectiva. Como bien se lo ha dicho, el presupuesto que estaba establecido para ello no se ha acatado de la manera como debería haberse dado. Y realmente, incluso hoy en día se puede escuchar acerca de cómo se va a solucionar este problema. Se le ha escuchado al secretario particular de la Presidencia de la República, quien ha dicho que el pueblo tiene que hacer un esfuerzo más para poder pagar a los jubilados, cuando realmente se debería buscar otras opciones, otra manera de poder dar la solución. Entendemos nosotros que estos bonos que aparentemente se les va a pagar con bonos, también es un asunto muy fuerte, en donde más del 30% se pretende entregar a la banca nuevamente. Este es un asalto hacia esos recursos que los jubilados deben recibirlo como debe de ser, y no de esta manera burlona, la cual se pretende nuevamente hacer negociados con la banca. Bueno, el tema también, obviamente, pues decían que había los 350 millones de dólares dentro del presupuesto del Estado. Los mismos que, al igual que usted, que yo, muchos ciudadanos dicen, ¿qué pasó con ese dinero? Esta es una situación que nosotros entendemos de que debe estar presupuestado, ¿sí? Debe presupuestarse esto a nivel anualmente, a pesar de que el presupuesto no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Entendemos también de que esos recursos no han sido erogados como debía haber sido. Entonces nosotros acá queremos hacer un llamado al gobierno nacional a que se les entregue estos recursos que deberían existir y que deben de alguna manera darse la forma para que el pueblo ecuatoriano no pague mediante un impuesto o mediante la subida, como lo están haciendo en base a algunos temas sobre el tema del Fondo Monetario, de la Carta del Fondo Monetario Internacional, en donde se puede analizar que las privatizaciones, los despidos, en los mismos paquetazos están a la orden del día, ¿no? Nuevamente pretenden meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y eso es lo que no se puede permitir. Bueno, también nos visita, como decíamos, el señor Eric Coronel, que es el director de Fuerza Compromiso Social aquí en la provincia de Azuay. Su punto de vista sobre este tema nos gustaría conocer, por favor. Muy buenas tardes. El tema de... Esto ya se sabe que Richard Martínez ha sido llamado a la Asamblea para rendir cuentas del por qué no está cumpliendo con ese pago a los jubilados. Pero sabemos muy bien que prácticamente actualmente el pueblo está desprotegido. Existen un sinnúmero de irregularidades, despidos en el área de la salud, en el área de la educación, en el área de crisis también, en el área económica del país. Hoy se llama emprendimiento a un niño que venda cola en unos vasos, según el presidente Lenín Moreno. Para mí eso es explotación laboral, eso se llama retroceso. Esa es la manera de que el presidente actual, Lenín Moreno, piensa que es la forma única de salir adelante y progresar como país, y no la educación, no la salud, no dar el esfuerzo a la economía del país. Al contrario, nos han endeudado en un sinnúmero de organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional es uno de ellos. Inclusive, si tanto crisis tenemos en el momento actual, se debe haber pensado 2 veces antes de perdonar 470 millones de dólares a la banca, a la empresa privada y a la oligarquía. Bueno, ciertamente estamos más endeudados que en años anteriores, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y, digamos, los organismos internacionales que han vuelto nuevamente a dar préstamos al gobierno central. ¿Qué opinan? Nosotros sabemos cuál es la fórmula del FMI. Lo vivimos 30 años atrás. Tal vez los jóvenes no lo saben, pero sí nuestros padres, nuestros abuelos que vivieron una época de crisis económica en la época de los 70, 80, 90, que terminó en una migración masiva. ¿Por qué? Porque se resultó imposible pagar una deuda que debe haber sido por el expresidente Rafael Correa, en línea política con la cual yo comparto totalmente ese actuar del gobierno de Rafael Correa. Por eso nosotros nos hemos coalicionado con la Revolución Ciudadana y acompañado en la lucha que han tenido de formar un partido político como Revolución Ciudadana y que fueron bloqueados
de Maná, a la cual aparecieron los dueños a decirles que no y bloquear este intento realmente por recuperar el país. Somos realmente, junto con la bancada de la Revolución Ciudadana, la única fuerza política contraria y de oposición directa a la línea que está llevando el gobierno. Ingeniero Alvarado, bueno, hay tantos temas a los cuales podemos conversar o dirigir, pero sin lugar a dudas otro de los temas importantes también tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de los despidos en el área pública. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Hay algunos asuntos, como bien lo dice, múltiples temas que están ocurriendo en nuestro país. El tema de los despidos es uno más de lo que está pasando sobre la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Y a quienes despiden, a nuestros empleados públicos que nos están sirviendo, como son los médicos de los hospitales, la gente que está trabajando en las instituciones públicas que realmente han estado sirviendo. Nosotros queremos hacer un llamado a todos los azuayos que nos escuchan a levantar su voz de protesta. Lo que este gobierno está haciendo es destruir la patria. Nos están despidiendo, existen los paquetazos, nos han subido la gasolina, nos van a subir el gas, las privatizaciones, las empresas públicas que se construyeron en la década ganada con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Realmente estas empresas en este momento están evaluándose para ser vendidas a pretexto de que van a ser concesionadas. Mentira, lo que están queriendo es llevarse esas empresas para los grandes grupos de poder y a precio de gallina con mal. Eso no podemos permitir, queridos azuayos, queridos cuencanos. CNT, una empresa nacional que tiene unas utilidades sobre los $200 millones, una empresa que es rentable, está siendo ya evaluada para vender. Las grandes hidroeléctricas que se construyeron con toda la buena voluntad para el mejor servicio eléctrico a nivel de todo el país, igualmente están siendo evaluadas para venderse, y así por el estilo múltiples importantes obras que se construyeron en la época de la Revolución Ciudadana. Hoy estamos, como bien lo decía Eric Coronel, coalicionados y estamos junto al pueblo, junto a los jubilados, estamos junto a los niños, que el día de hoy, qué triste conversar y comentar del tema de la mendicidad infantil, que ya nuevamente volvemos a ver en las calles ecuatorianas, en las calles de Cuenca. Se puede ver niños que ya están en las calles vendiendo productos, o muchos de ellos pidiendo limosna. Qué triste y lamentable pensar que un presidente de la República se enfoque en este tema de emprender mediante la niñez, cuando ellos deberían estar educándose, estudiándose para mejorar el futuro del país. Nosotros estamos en contra de aquello. Nosotros representamos al pueblo en sí y queremos el día de hoy dar a conocer a los ciudadanos que el tema de la mendicidad infantil, perdónenme que me cambie de tema, pero es un asunto muy delicado en donde nosotros reprochamos categóricamente ese pensamiento del señor Lenín Moreno, ¿no? Cuando todos sabemos que lo que hemos tratado de hacer en los 10 años anteriores ha sido devolver la dignidad a los niños, a los jóvenes, para que ellos puedan tener una educación de primera. Se han construido escuelas del milenio, se han dado becas, se han entregado becas, se han mejorado las condiciones de vida de los niños en todo el sentido de la palabra, y además de ello, más allá de haber construido escuelas del milenio, también se han entregado las matrículas, se han entregado los libros gratuitos, los alimentos para los niños, y no es posible que hoy día un gobierno lo destruya todo y retrocedamos de esta manera. Queremos nosotros dar a conocer a los ciudadanos que hay que levantar esa voz de protesta, que los azuayos no debemos quedarnos callados ante estas situaciones, exigir a este señor Lenín Moreno, exigirle más bien ya su salida de este gobierno. Lo que está haciendo es destruir a la patria. Él debería pedir disculpas por la destrucción, por la entrega a los grandes grupos de poder, lo más valioso que es la dignidad, que es lo que todos los ecuatorianos hemos tenido durante los 10 años, y ahora, mediante las prebendas, nuevamente vuelven a destruir la patria. Señor Lenín Moreno, usted debería entregarse solo y pasar el resto de sus días en la cárcel por haber vendido la patria. Usted y todos los señores que le acompañan, que están confabulando con la destrucción, como es el señor Iván Granda, María Paula Romo, que nos ha dejado en vergüenza a los azuayos, a los cuencanos. ¿Cómo va a ser posible que se utilicen los bienes públicos para irse de vacaciones? ¿Cómo va a ser posible que estas personas que hoy ostentan estos cargos importantes del país nos dejen tan en mal? Yo creo que es importante
que se investiguen las cuentas de corrupción que tiene este gobierno, que tanto ha hablado, ha desprestigiado al gobierno anterior y que no se han dado cuenta que ellos han estado involucrados en temas de corrupción, como es el tema de INA Papers, que no se ha investigado, que de pronto están dejando pasar este caso que tiene mucho que ver con el presidente Lenín Moreno, con el sobrino del señor Celi. El sobrino del señor Celi se le ha encontrado más de $400.000 llevándose a los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con toda esa información? Gracias por este espacio a la voz del Tomebamba para poder informar a la ciudadanía que estos temas se deben investigar, que no podemos quedarnos los azuayos, los cuencanos quietos, a sabiendas de que lo que están de que estamos retrocediendo mediante estos temas del Fondo Monetario Internacional, mediante la entrega de la soberanía territorial de las Islas de Galápagos. Hay un mundo de cosas, como bien lo decía usted, mi estimado Hugo, de hablar sobre lo que está pasando en el país. Lamentablemente, no hablo por este medio de comunicación, pero sí por los medios de comunicación masiva como este de Amazonas de Coavisa. Todos los días les informan a la ciudadanía y no se trata estos temas de importancia. Yo sí quisiera analizar el tema también del Consejo de Participación Ciudadana, que lo único que ha tratado es de fiscalizar a ese consejo transitorio que ha puesto a dedo a un fiscal, a un contralor, cuando esto debería haberse realizado por concurso público, como manda la ley. En este momento, por haber de alguna manera intentado fiscalizar, ha sido un delito. Por esa razón en este momento están procesados mediante un juicio político, el mismo que no es legal. En esto queremos ser muy contundentes, categóricos en decir que nosotros como organización política nada tenemos que ver, pero sí podemos observar y podemos informar que eso no está bien, que los ecuatorianos observan que la democracia está en riesgo, que se votó por un Consejo de Participación Ciudadana y se tiene que respetar. Sí, esto es importante comentar, querido. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Alvarado. Finalmente, señor Eric Coronel, ¿cuáles son las acciones que ustedes pretenden tomarlas? Bueno, primeramente, realmente agradecer el espacio dentro de la campaña política pasada, pese a haber sido de las últimas candidaturas inscritas, las cuales tuvieron igualmente dignidades inscritas ya posterior arrancada la campaña. La apertura que se nos dio por parte de la radio La Voz del Tomebamba para que nuestros candidatos hicieran presencia también a nivel local, a nivel provincial. El momento es ahora, el momento es de unirnos, el momento es de que el pueblo que se siente realmente indignado, el momento no es de pensar si somos correístas o no. Creo que todos aquellos ciudadanos que se sienten indignados contra este mal gobierno, con la forma en la que está llevando la política actual en el Ecuador, con irregularidades que están dándose a la orden del día, un Consejo de Participación Ciudadana perseguido simplemente por hacer el hecho de lo que se le pidió que hiciera, ¿no? Ser elegido para controlar y fiscalizar. El momento es de ahora fortalecer el movimiento por ese compromiso social, por la revolución ciudadana, invitar a toda la ciudadanía. Estamos ubicados en la Presidente Córdoba 1360, en redes sociales como Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. Ya estamos estructurados, tenemos secretarías que ya están activadas, un agradecimiento a todos los miembros de las mismas. Ya estamos estructurados para fortalecernos como fuerza política que abarca a toda esa gente que siente indignación, que sienta ese descontento con el gobierno actual, ¿no? Somos la única fuerza política contraria al gobierno, esa es la verdad. Gracias, señor Coronel. Gracias, Gracias. Fusionadas.